¿Qué tal? En este video resolveremos el problema 2.21 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, de los autores Byron Johnston y es la octava edición. El problema dice lo siguiente: determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Vamos a complementar este problema obteniendo la resultante de la suma de las tres fuerzas por el método analítico y por el método gráfico. Tenemos la siguiente figura. En color azul fuerte tenemos el elemento estructural. Se encuentra empotrado en esta parte, en color negro. Sobre este elemento se aplican tres fuerzas. La primera se ilustra por la flecha en color morado, tiene un valor de 1.85 kN y está localizada a 20 grados con respecto de esta horizontal. La segunda se ilustra por la flecha en color negro, tiene un valor de 2.4 kN y está localizada a 30 grados con respecto de la fuerza de 1.85 kN o está localizada a 50 grados con respecto de esta línea horizontal. La tercera se ilustra por la flecha en color rojo. Tiene una magnitud de 1.4 kN y está localizada a 35 grados con respecto de esta línea horizontal. Vamos a trazar la línea de acción de cada una de las fuerzas. Las tres líneas de acción se intersectan en el punto P. El punto P será nuestro origen de coordenadas. Del punto P en esta dirección tendremos el eje X positivo, del punto P en esta dirección tendremos el eje Y positivo. Para la primera fuerza, es la fuerza de 2.4 kN, será la fuerza A. Colocamos el punto P, trazamos la fuerza A y obtenemos sus componentes rectangulares. La componente que se desplaza sobre el eje X positivo será A subíndice X y la componente que se desplaza sobre el eje Y positivo será A subíndice Y. El ángulo que existe entre estas dos componentes es un ángulo recto, cuyo valor es 90 grados. Conocemos el ángulo interno de 50 grados. Se ha formado un triángulo rectángulo. Con respecto a este ángulo, AX es el cateto adyacente, AY es el cateto opuesto y la magnitud de la fuerza A es la hipotenusa. Tiene un valor de 2.4 kN. Para determinar la componente A subíndice X, utilizamos la función coseno. El coseno de 50 grados va a ser igual al cateto adyacente A subíndice X sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza A, y tiene un valor de 2.4 kN. Nos queda lo siguiente: despejamos a X y sustituimos el valor para la magnitud de la fuerza A de 2.4 kN. Se obtiene a X igual a 1.543 kN. Para determinar A subíndice Y, utilizamos la función seno. El seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, que es A subíndice Y, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza A, y tiene un valor de 2.4 kN. Nos queda lo siguiente: despejamos A subíndice Y, sustituimos el valor para la magnitud de la fuerza A y obtenemos AY igual 1.839 kN. Se realiza el mismo procedimiento para la fuerza B, que es la fuerza de 1.85 kN. Se obtienen sus componentes rectangulares y se calcula su valor. Obtenemos para BX 1.738 kN y obtenemos para BY 0.633 kN. Para la fuerza C, es la fuerza de 1.4 kN, tenemos lo siguiente. La componente que se desplaza sobre el eje X positivo será C subíndice X y la componente que se desplaza hacia el eje Y negativo será C subíndice Y. Para determinar C subíndice X utilizamos la función coseno. El coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente CX sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza C, y tiene un valor de 1.4 kN. Tenemos lo siguiente: despejamos CX, sustituimos 1.4 kN para la magnitud de C
y obtenemos Cx igual a 1.147 kN. Para determinar el valor de C subíndice y, utilizamos la función seno. El seno de 35 grados es igual al cateto opuesto, C subíndice y, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza C y tiene un valor de 1.4 kN. Despejamos C subíndice y nos queda lo siguiente. C subíndice y es igual a menos, ya que esta componente se desplaza en el sentido opuesto al eje Y positivo, la magnitud de la fuerza C por el seno de 35 grados. Sustituimos 1.4 kN para la magnitud de C y obtenemos que CY es igual a menos 0.803 kN. Ahora, podemos determinar la resultante de la suma de todas las fuerzas. Primero, de forma analítica, es decir, sumaremos la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C y será igual a la fuerza resultante R. Vamos a colocar la fuerza A en sus componentes rectangulares, AX más AY. Lo mismo para la fuerza B y lo mismo para la fuerza C, ya que estas fuerzas están en forma de vectores. Bien, la suma vectorial se realiza componente a componente, es decir, la componente en el eje X de la resultante será igual a la suma de las componentes en X de cada una de las fuerzas, es decir, 1.543 kN más 1.738 kN más 1.147 kN. Eso nos da un total de 4.428 kN sobre el eje X o con referencia al vector unitario Y. Para la componente sobre el eje Y tenemos lo siguiente: 1.839 kN más 0.633 kN menos 0.803 kN. Eso nos da un total de 1.669 kN sobre el eje Y o con referencia al vector unitario J. Ya que tenemos las componentes rectangulares de la resultante R, podemos realizar un esquema de fuerzas. Nos colocamos en el punto P y trazamos la componente sobre el eje X. Tiene un valor de 4.428 kN. Al final de esta componente, trazamos la componente a lo largo del eje Y positivo. Tiene un valor de 1.669 kN. Y la diagonal que se forma desde el punto P hasta el final de la componente R subíndice Y será la fuerza resultante R. Podemos determinar su magnitud realizando la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes. Realizamos esta operación y obtenemos un valor de 4.732 kN. Para determinar el ángulo θ, utilizamos la función seno. El seno de θ será igual al cateto opuesto, que es R subíndice Y tiene un valor de 1.669 kN, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza resultante R. Tenemos lo siguiente: despejamos θ y nos queda que es igual al arcoseno de R subíndice Y sobre la magnitud de R. Sustituimos los valores y obtenemos un ángulo de 20.65 grados. Estos resultados los podemos obtener de forma gráfica, realizando la suma vectorial. Es decir, para realizar la suma de vectores existe una propiedad que es la propiedad conmutativa. Podemos hacer A más B, a este resultado sumarle C y obtenemos la fuerza resultante R. Pero también podemos sumar B más C, a este resultado le sumamos A y obtenemos la misma resultante ER. Vamos a sumar la fuerza A más la fuerza B. Utilizaremos la ley del paralelogramo. Vamos a dibujar la fuerza A en color negro con un valor de 2.4 kN y localizada a 50 grados con respecto de esta horizontal. A continuación dibujaremos
La fuerza B con un valor de 1.85 kN y localizada a 20 grados con respecto de esta horizontal. Debemos utilizar la misma escala para que los resultados sean precisos. Realizamos el paralelogramo y la diagonal que se forma desde el punto P hasta la intersección de las dos líneas punteadas será la resultante A más B. Bien, con esta resultante podemos sumarle la fuerza C para obtener la fuerza total resultante R. Bien, colocamos la resultante A más B en color naranja. A continuación colocamos la fuerza C en color rojo, localizada a 35 grados con respecto de esta línea horizontal. Realizamos el paralelogramo y la diagonal que se forma desde el punto P hasta la intersección de las dos líneas punteadas será nuestra fuerza resultante R. Bien, para determinar la magnitud de la resultante R, simplemente colocamos una regla y medimos la longitud de esta flecha. Vamos a obtener aproximadamente 4.7 kN. Y para determinar el ángulo entre la resultante R y la línea horizontal, colocamos el transportador y vamos a medir este ángulo. Vamos a obtener un valor de aproximadamente 21 grados. Con esto comprobamos los resultados, el ejercicio se resolvió correctamente. Terminamos este video. Muchas gracias.